Como en muchos idiomas, también en alemán, la palabra mes se origina en la luna por la referencia a un ciclo lunar, aunque en nuestros calendarios modernos nos basamos en el ciclo solar para definir con más exactitud la duración de cada mes y de un año. La palabra mes, igual que los meses mismos, son masculinos. Der Monat. Der Monat. Monate. Monate. Hasta el siglo VII a.C., los romanos usaban un calendario en el que los meses que hoy conocemos como enero y febrero no tenían nombres. Solo contaban como el tiempo oscuro o muerto. En consecuencia, marzo era el primer mes del año. Y julio el quinto. Y diciembre el 10º. Los meses de julio a diciembre simplemente fueron nombrados por su número. Como el español es un idioma procedente del latín tardío, entendemos los nombres antiguos sin problema. En cuanto a la etimología de Martius, Aprilis, Maius e Junius, no hay seguridad absoluta. Pero la hipótesis que supone que fueron dedicados a divinidades parece ser la más lógica. En el siglo VII a.C., finalmente se le dieron nombres a los meses enero y febrero. Por aproximadamente 600 años continuaba la costumbre de manejarlos como los últimos meses del año. En el año 153 a.C. se cambió el ciclo lunar por el ciclo solar como base para el calendario, y como el año natural a base del ciclo solar empieza y termina con el solsticio de invierno, Januarius y Februarius se convirtieron en los primeros meses del año. A pesar de que ya no coincidían los números del 5 al 10 con los meses de quintilis a dicembris, los demás nombres se mantuvieron. Desde entonces solo hubo dos ajustes más respecto a los nombres de los meses. En el año 44 a.C., después del asesinato de Julio César, el mes quintilis recibió el nombre Julius en su honor. Y en el año 8 a.C. el Senado romano decidió dedicarle el mes sextilis a Octavio Augusto. Durante el siguiente milenio, estos 12 nombres finales fueron llevados a muchos idiomas en desarrollo, no solo a las lenguas románicas. Claro, con ligeras adaptaciones. Y se usan hasta el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo salieron la pronunciación y la ortografía en alemán. Y como esto en realidad es súper fácil, vamos a aprovechar la oportunidad de darnos una primera idea de cómo funcionan los números ordinales del 1 al 12. 1. Januar. Der erste Monat ist der Januar. 2. Februar. Der zweite Monat ist der Februar. 3. März. Der dritte Monat ist der März. 4. April. Der vierte Monat ist der April. 5. Mai. Der fünfte Monat ist der Mai. Der Juni ist der 6. Monat. Juni. Juni. Der Juli ist der 7. Monat. Juli. Juli. Der August ist der 8. Monat. August. August. Junio y julio suenan muy parecidos. Para aclarar la diferencia, la gente a veces los pronuncia de la siguiente forma. Juno. Juli. Der 9. Monat heißt September. Der 9. Monat heißt September. Der 10. Monat im Jahr heißt Oktober. Der 10. Monat im Jahr heißt Oktober. Der 11. Monat des Jahres heißt November. Der 11. Monat
des Jahres heißt November. Der Name des 12. Monats ist Dezember. Der Name des 12. Monats ist Dezember. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no escuchamos de una vez cómo se llaman las estaciones del año? Die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten. Der Frühling. Der Frühling. Alternativ das Frühjahr. Das Frühjahr. Der Sommer. Der Sommer. Der Herbst. Der Herbst. Der Winter. Der Winter. ¿Y cuál es la preposición para decir que algo pasa en un mes o en una estación del año? Aplica la preposición in. Además, en alemán usamos el artículo definido, o sea, literalmente estamos diciendo En el Julio o en el verano. La preposición requiere dativo, y como todos los meses igual que todas las estaciones son masculinos, resulta In dem. Y en el caso de los meses y de las estaciones usamos la forma corta, así que siempre decimos Im Juli. Im Oktober. Im Sommer. Im Winter. Como este tema es ideal para introducir o reforzar la estructura de la inversión, vamos a dedicarle un último minuto. Wir fliegen im Sommer nach Mexiko. Wir fliegen im Sommer nach Mexiko. El sujeto de una frase usualmente se encuentra al principio y el verbo en segundo lugar. Pero ¿qué pasa si empezamos la oración con otra parte? De esto se trata lo que llamamos la inversión. Cuando empezamos una frase con otra parte, entonces el sujeto salta a la tercera posición. El punto clave es que el verbo se mantiene en segundo lugar. Y cuando el sujeto no está al principio, entonces va a la tercera posición, después del verbo. Sin importar con qué parte inicia la frase. No es realmente difícil entender lo que pasa. Pero es importante practicarlo mucho en voz alta para automatizar esta estructura. Un ejemplo para empezar. Ich fahre im Mai nach Paris. Im Mai fahre ich nach Paris. Nach Paris fahre ich im Mai. Sabiendo cómo se llaman los meses en alemán, ahora solo nos falta ampliar nuestros conocimientos de los números ordinales hasta el 31, la pronunciación de los años, y aprender cuál preposición necesitamos para manejar fechas. Claro, más orden, ortografía y gramática. De esto se va a tratar el siguiente video en este hilo de los complemente temporales. Muchas gracias por su atención, y hasta la próxima.